cimarrones? Sean bienvenidos nuevamente a Sensor UABC. Mi nombre es Aura y es un gusto que nos acompañes en el episodio del día de hoy. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Daniela y te agradezco que estés aquí con nosotros. Estoy segura de que el programa que tenemos para ustedes les va a encantar. Te hablaremos del Día Mundial de la Higiene. ¿Lo conoces? Y no solo eso, sino que también te hablaremos del Día Internacional de la Solidaridad y de lo que la FCA hace para promover este valor tan bonito. Comenzamos con Sensor UABC. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos García. Sean bienvenidos una vez más a su cápsula Soy Cimarrón. En el episodio de hoy hablaremos de una cimarrona más. Esta vez les presentaremos a Alexandra. Alexandra es estudiante de la carrera de comunicación y nos hablará un poco sobre su trabajo que está relacionado con su carrera. Acompáñame y disfruta esta cápsula conmigo, que estoy seguro que te encantará. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexandra Quiñones y estoy estudiando la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en UABC. Actualmente estoy en mi último semestre. Me di cuenta que quería estudiar comunicación a partir de aproximadamente mis 15 años. A mis 15 años yo ya participaba en certámenes de belleza, así como pasarelas y demás. Entonces yo ya estaba un poco involucrada con el medio. Entonces para mis 18 años tomé la decisión de estudiar comunicación porque yo ya tenía más o menos este conocimiento con las cámaras y con el público que me daban un poco más de facilidad en la carrera. Actualmente me estoy dedicando a un proyecto de cinematografía llamado Vertifilms México en su primera edición. En este proyecto yo me encargo de tener la organización para que todos los interesados puedan asistir, más que nada los estudiantes. Soy encargada de invitarlos y también de que quieran colaborar para este festival de cine. Lo que más me gusta de mi trabajo es que puedo tener la oportunidad de invitar a más jóvenes a que sean partícipes, a colaborar en este festival de cine. Entonces creo que tengo mucho potencial para saber hablar con ellos y para poder invitarlos a que vivan la experiencia de lo que es la cinematografía, en específico la cinematografía en vertical. El trabajo que practico es un poco relacionado, sí es algo relacionado a la carrera, pues ya que en comunicación tenemos que ver cinematografía. Entonces he llevado materias relacionadas en mi carrera con el aspecto laboral. Entonces para mí me facilita un poco ya este tema de hablar con las cámaras o de repente hacer guiones, hacer escaletas, porque son materias que yo ya he llevado antes y que puedo aplicar ahorita en el campo laboral, en específico en este proyecto que estoy llevando a cabo. Lo que más me gusta de mi carrera es que me gusta poder dejar un mensaje en las personas que me escuchan y me ven. Entonces me gusta poder hacer un tipo de planeación para saber a qué tipo de público yo me estoy dirigiendo. Entonces me gusta mucho poner las prácticas que yo he tenido desde mis 15 años hasta ahorita el final de mi carrera y poder poner todos estos conocimientos ahorita en mis proyectos y que el público le pueda interesar mi trabajo y sobre todo que ellos también puedan aplicar parte de los conocimientos que a mí se me han dado.
A las personas que quieren estudiar comunicación, yo les diría que si les gusta el área de los medios audiovisuales y demás, se animen a tomar este camino porque es una carrera muy bonita, es una carrera que no solamente te deja a ti mucho aprendizaje, sino que tú puedes también dejar algo en las personas con ese aprendizaje que se te ha dado a ti. Una carrera en la que te puedes desenvolver muchísimo hablando en el campo laboral y tienes también pues muchísimas opciones en las que te puedes dedicar, no solamente si entraste con una idea a la universidad de lo que querías hacer, esta carrera te abre muchísimas otras opciones y te puedes dar cuenta que a lo mejor eres mejor en alguna otra área del campo de la comunicación. Entonces yo los invitaría a todos a que sean partícipes de esta carrera tan bonita que es la comunicación. Bienvenidos de nuevo, cimarrones. El día 3 de septiembre se llevó a cabo la celebración del Día Mundial de la Higiene con el fin de concientizar a las personas sobre los protocolos sanitarios para prevenir enfermedades. Hay que mencionar que la higiene no solo abarca el cuidado del cuerpo, sino también la limpieza del hogar, los alimentos, los sitios de trabajo, animales, entre muchas otras cosas que pueden provocar enfermedades a los seres vivos. Recuerda que es importante lavarte las manos antes y después de manipular basura o desechos, antes y después de comer, después de tocar superficies de uso común, después de toser y estornudar o después de llegar a tu hogar. Continúa con Sensor UABC. Mi nombre es Lorena Sánchez, soy psicóloga clínica egresada de la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente me desempeño como psicóloga clínica, tengo una maestría en educación, tengo enfoque en psicología gestal, trabajo también en el área racional emotivo-conductual. Actualmente me centro más en jóvenes, he dado clases a nivel preparatoria. Y prácticamente ahorita en lo que me enfoco es en la psicología clínica, donde actualmente hay mucho campo y a raíz de la pandemia creo que ha aumentado un poquito más el interés por los jóvenes en el tema de la salud mental. Bueno, la dependencia emocional normalmente la vemos asociada al entorno de pareja. ¿Okay? Creemos que normalmente, pues bueno, tenemos un novio, novia, novies, y al final del día, pues bueno, creemos que la dependencia emocional únicamente se centra ahí, pero la realidad es que la dependencia emocional es mucho más que eso. Podemos ser dependientes a mamá, a papá, a un amigo, primo, inclusive a alguna situación o un objeto. La dependencia emocional es depositar un conjunto de emociones, vamos a poner de ejemplo a una persona. Por ejemplo, en el caso de una pareja, pongo un conjunto de emociones en esa persona, empiezo a idealizarla y esas emociones que se supone que yo debería solventar por mi cuenta, las estoy haciendo por medio de esa persona. Si esa persona no está presente, me pongo triste, no quiero ir a ningún lugar si no está esa persona, si no está esa persona siento que me muero, siento que no tiene sentido. Estos son los principales como palabras o frases que suelen usarse. Sin embargo, hay muchas más. Hay que recordar que la dependencia emocional se puede dar a cualquier edad. Normalmente hay un trasfondo psicológico de eso. Inicia más que nada durante la infancia. La dependencia emocional deriva de muchos factores. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser el desprendimiento de la figura materna. Niños que son muy apegados, a los que se les llaman comúnmente embrasilados. Al momento en el que llevas tu pequeño al kinder, ese momento en el cual sueltas a ese pequeño y el niño llora, le cuesta adaptarse, no quiere ir a la escuela, ahí estamos viendo un inicio de una probable dependencia emocional. Esto evidentemente va evolucionando con el tiempo. Como les comento, no hay una edad específica para que la dependencia emocional se dé. Sin embargo, evidentemente la vemos más notoria cuando existe una relación de pareja.
esa es una muy buena pregunta. El identificar la dependencia emocional, para empezar, tenemos que ser conscientes del qué es lo que estamos haciendo y cómo nos estamos sintiendo. En muchas ocasiones decimos, no, yo no soy dependiente, lo que pasa es que quiero mucho a mi novio. Es que así somos nosotros así somos. Nuestra relación siempre ha sido así, es porque nos queremos. Entonces, ahí es donde vienen las red flags. Hay que empezar a identificar hasta dónde es saludable la relación, el tipo de relación que yo tengo con mi pareja o con cualquier otra persona. Por ejemplo, cuando ya está empezando a haber síntomas somáticos, por ejemplo, que estoy muy cansada cuando no estoy con esa persona, no tengo ganas de comer, no puedo dormir, o por el contrario, duermo mucho. Esos son síntomas que nos pueden estar prendiendo por ahí un foquito para darnos cuenta que algo definitivamente ya no está bien. Entonces, esos podrían ser algunos factores. ¿Cómo puedo darme cuenta? Observando mis conductas y mis emociones. Si las conductas que tengo tienden a ser insanas o suele estar pasando algo que normalmente no ocurría con anterioridad, podemos empezar a darnos cuenta que existe este tipo de conflictos, como los que les comentaba del hipersomnio, del insomnio, inclusive pudiese detonar TCA, que son trastornos de la conducta alimentaria. Cada cuerpo, cada persona lo procesa de una manera completamente diferente. Sin embargo, si logras ver por ahí algunas red flags, es importante que alcances a identificar qué es lo que está pasando, que contrastes un poquito el qué pasaba antes y el cómo me siento ahorita para poder cachar algunos de estos factores. Bueno, las consecuencias psicológicas pueden llegar a ser graves si no se atiende o no se identifica a tiempo. ¿Por qué? Principalmente porque eso puede ser un proceso evolutivo. Podemos empezar por algo chiquito como, es que lo quiero ver todos los días. Y pues bueno, podemos identificar que ahí no pasa nada, ves a tu pareja todos los días, están muy divertidos, se la pasan muy padre, pero el día que no lo ves, hay un bajoncito emocional. Entonces dices, bueno, pues no pasa nada. Pero a lo mejor otro día se va de viaje con su familia y hay un bajón emocional un poco más grande. Entonces, ese tipo de cosas empezamos a identificarlas como insanas. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué otros síntomas pueden ir escalando a medida que esta dependencia emocional va siendo cada vez más amplia? Hay que recordar que, como les comentaba al inicio, la dependencia emocional puede ser por una persona. Supongamos en un entorno familiar alguien que no está dispuesto, que no está listo a salir de ese núcleo. Entonces, en el momento en el que, supongamos, fallece, existe un proceso de duelo y fallece una persona, esa dependencia emocional que por mucho tiempo, vamos a suponer años inclusive, ya se estuvo dando, imaginen ese punto de desprendimiento. Ahí las consecuencias emocionales van a ser amplias. De ahí la importancia de conocer temas acerca de la salud mental, que no en todos los casos tenemos presentes. Un ejemplo que les podría dar es que tengo una paciente que tenía una mascota, Twinkie. Entonces, Twinkie era una era una mascotita de apoyo emocional. Entonces fallece Twinkie y a mi paciente le da un bajón emocional muy profundo. La dependencia emocional traía un trasfondo con el papá de esta paciente. Hubo un papá ausente, pasó por varias relaciones de mamá y papá. La mamá tuvo varias parejas, entonces de ahí la dependencia. Ella siempre se anclaba a algo, entonces se ancló suficiente a su mascota y en este momento lo que se está trabajando en terapia es meramente eso, el duelo por la pérdida, por la dependencia emocional que existía. Hay que recordar que cuando hay baja autoestima o cuando hay dependencia emocional, existe esa baja autoestima. Al haber baja autoestima, el amor propio también está muy por debajo. Entonces, una persona que no tiene amor propio va a empezar a hacer las cosas por los demás. ¿Quieres una soda? Toma.
¿quieres esto? Toma. Y a lo mejor suena muy bonito y suena muy padre. Una persona que da mucho, una persona que es muy dadivosa, una persona que es muy amable, pero ahí les va un tema muy importante. Está bien que yo pueda dar, sin embargo, si estoy dando más de lo que me estoy dando a mí mismo, de nueva cuenta, banderita roja, ahí hay una situación insana. Entonces, definitivamente, como comentábamos dentro de la pregunta, sí puede haber muchos signos y muchos síntomas, tanto de ansiedad como de depresión, porque normalmente cuando yo me alejo de la persona con la que tengo dependencia, todos los criterios que existen para la depresión, o bueno, para no exagerar, no voy a decir todos, la gran mayoría, es muy probable que estén presentes. Entonces, definitivamente tiene una relación directa. De nueva cuenta, pregunta bastante importante. No necesariamente el tener dependencia emocional nos debe de llevar a la terapia. La terapia psicológica es un proceso incluso de amor propio. En muchas ocasiones no se tiene conocimiento de ello. Sin embargo, el tener terapia ante cualquier situación que se pueda enfrentar es muy importante. En muchas ocasiones tengo pacientes que dicen, pues es que yo estoy muy bien. Me la llevo bien con mis papás, me la llevo bien en casa, estoy bien padre con mis amigos, estoy estudiando, yo no tengo nada, yo estoy bien. Hay que recordar que ir a terapia psicológica no es nada más el estar mal. Esa relación que tenemos entre ir a terapia y estar mal está como muy inadecuada, por decirlo de alguna manera, porque ir a terapia psicológica es encontrarse con ustedes mismos. El psicólogo funge como un espejo. Vas a terapia y el psicólogo es tu espejo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? En muchas ocasiones, cosas que ni siquiera nos dábamos cuenta que estaban ocurriendo, podemos aprenderlas en terapia. Entonces, muchísimo más allá de la dependencia emocional, creo que todos tendríamos que darnos el espacio para poder asistir a terapia. Sin embargo, enfocándonos directamente en la pregunta, por supuesto, si identificas signos o síntomas de dependencia emocional, te invito a que te acerques a algún psicólogo de confianza o puedas buscar ayuda. Inclusive aquí en la Universidad Autónoma de Baja California hay un espacio en donde puedes acercarte a recibir terapia a bajo costo. Más que un consejo, me gustaría que lo lograran identificar. Hay que recordar que el primer paso es darse cuenta. Si yo no me doy cuenta y no estoy dispuesto a cambiar, y no estoy dispuesto a abrir los ojos ante esas situaciones, muy difícilmente voy a poder ajustar algo tanto de mi entorno como de mi relación. Y me ha tocado verlo mucho en terapia, por ejemplo, de pareja, cuando no alcanzan a identificar las conductas tóxicas que están surgiendo de esa relación. Hay que recordar que hay algo que se llama el círculo de la violencia. Ese círculo consta de 3 partes, ¿ok? Está la parte de la tensión, está la parte de la violencia y la parte de la luna de miel. Y en muchas ocasiones lo desconocemos por completo. Les invito a googlearlo, lo pueden encontrar en Google con un esquema muy bonito y muy sencillo, muy digerible, vaya. Entonces, bueno, cuando logramos identificar si estamos o no en el círculo de la violencia, podemos darnos cuenta de una manera más transparente que la dependencia emocional pudiera estar por ahí. También los invito a que busquen información o que se acerquen a algún psicólogo de confianza. De igual manera pueden acercarse a mí, por ahí voy a dejar mis datos, a identificar los tipos de violencia. Me ha tocado ver en muchos casos que las personas no identifican que están siendo violentos con su pareja y eso forma un factor muy importante dentro de la relación. Y les narro de una manera muy rápida una situación que viví en terapia con una persona, la cual decía que su esposo no le permitía pintarse las uñas. Entonces yo digo, bueno, ¿me platicarías un poco el por qué? ¿A qué se debe? Entonces ella me decía que no, que porque el pintarse las uñas no era adecuado para una mujer como ella. Ok, me empezó a narrar otras situaciones
Ella no podía ponerse falda, no podía ponerse el cabello suelto, no podía usar aretes, no podía usar tacones, no podía usar labial rojo, no podía hacer muchas cosas que para una mujer son cosas cotidianas. Entonces, al finalizar toda esa explicación, yo le pregunto, ¿tú crees que tu esposo es violento contigo? Y me dice, no, jamás me ha puesto una mano encima. Chicos, el identificar la violencia no es nada más física, no es nada más verbal. Hay muchos otros tipos de violencia y considero que a este punto es muy importante lograr identificarlos, porque dentro de ahí pudiese estar la dependencia emocional de una manera indirecta o directa probablemente. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Quedo completamente a sus órdenes. Les recuerdo, mi nombre es Lorena Sánchez, soy psicóloga clínica. El 31 de agosto de cada año se celebra el Día Internacional de la Solidaridad. La solidaridad es uno de los valores de nuestra máxima casa de estudios y la FCA cuenta con el programa Caminando con la Comunidad, que busca solidarizarse con las personas más vulnerables, como por ejemplo niños de casas hogares, adultos mayores, personas con discapacidad, familias, escuelas, entre otros. El objetivo de este programa es una de las políticas constitucionales de UABC, asumiendo la formación integral del joven universitario, destacándolo en los valores como el respeto y la solidaridad, llevando a cabo prácticas de campo en donde se sensibilizan con las necesidades de las personas más vulnerables de su comunidad. Continúa viendo Sensor UABC. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernanda Sánchez y nos encontramos en la gran inauguración de la primera edición de VertiFilms México 2022, aquí en Praga Café, donde contamos con la presencia de diversos cineastas internacionales que más al rato nos van a contar sobre su experiencia. Quédense para conocer más sobre este festival. Se me hace un formato muy curioso para los nuevos artistas y los que ya están haciendo cine en formato vertical, ya que es un reto esto con el formato horizontal del que todos estamos acostumbrados. Entonces es muy interesante ver qué ideas o cómo congeniaron con este nuevo tipo de formato. Bien, a ver, es un formato que yo, la realidad que lo estoy empezando a abordar, lo estoy empezando a investigar, es un formato que en su principio me parece muy atractivo, me parece una novedad, es una idea de contar historias que deviene de esta construcción del 9-16 que nos impone las redes sociales y que nosotros como artistas y cineastas podremos habitar este 16-9 para generar obra y conceptos y contar historias por fuera de las pantallas tradicionales. Me parece muy lindo y algo que se tiene que festejar. Que es una manera de proyectar la ciudad artísticamente y englobarla en otro raciocinio nacional e internacional gracias a un festival de cine que va más apuesto a la sociedad y a lo que vivimos y no el concepto que tiene Tijuana y el que ha conllevado anteriormente. Es una manera de poner un grano de arena para modificar eso. La expectativa más grande es dar a conocer todo lo que un proyecto en vertical te ofrece para rapidez de filme, como la rapidez de distribución y de aprendizaje cinematográficamente. No, mis expectativas, la verdad que son siempre como bastantes amplias. Yo creo que este es un primer evento que va a ir evolucionando, mejorando, creciendo. Va a haber cada vez más cineastas, digamos, muy sorprendido por la calidad de material que vi, muy sorprendido por la calidad y la diversidad de material que vi, de las edades de los cineastas que presentaron en películas en este formato, por la duración, por el razonamiento que usan también, digamos, y me han llegado historias que pude realmente ver como
la idiosincrasia de cada país y de cada región a través de estas historias póker, que eso me conmovió un montón. Nuestras expectativas como organización son muy altas, ya que esta es la primera edición y se está llevando a cabo en una ciudad tan importante como lo es Tijuana, además de que tenemos muy buenos patrocinadores, muy buenos invitados y demás, entonces tenemos unas muy grandes expectativas de este evento. Bueno, muchas gracias y sigue disfrutando del evento. Hola, mi nombre es Julio Luna Jr. y les doy la bienvenida a la cápsula Lo que debes de saber. En el episodio de hoy nos gustaría informarte de algunos de los acontecimientos relevantes de la semana, así como lo fue la presentación documental sobre los bomberos de Tijuana, realizado por el alumno Carlos Conde Pitacio, proyecto que inició como un fotoreportaje y procedió a realizar un documental que hace homenaje al heroico cuerpo de bomberos de la ciudad. Dicho documental coincide accidentalmente con el Día del Bombero y el centenario aniversario del Departamento de Bomberos de la ciudad de Tijuana. En representación de mis compañeros, me gustaría agradecer y reconocer la gran labor que hacen por nuestra ciudadanía día a día. Muchísimas felicidades. En otro tema, nos gustaría informar a la comunidad estudiantil que la Biblioteca Central Tijuana, UABC, invita a todos los estudiantes a participar en las actividades del Círculo de Lectura, todos los jueves a partir del 8 de septiembre, con un horario de 2 a 4 p.m. Todas estas actividades son parte del programa 8 igual a 1. De igual manera, los invitamos a seguirlos en Facebook, donde los encuentran como Biblioteca Central Tijuana UABC. Continuando con las invitaciones, pero esta vez por parte de la Facultad de Odontología Tijuana, Campus Otay, les informamos que nuestros compañeros estudiantes cursantes de licenciatura buscan pacientes de edades a partir de los 6 años. Los pacientes que asistan por primera vez necesitan hacer una cita al teléfono 664-979-7500, extensión 55227 o extensión 55230. Al hacer su cita, se le dará indicaciones de los horarios de disponibilidad, que normalmente son dentro del horario de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. Las citas de evaluación tienen un costo de 30 pesos. Al tratarse de una clínica, nos gustaría recordarle que dentro de ella aún se toman medidas de prevención, tales como el uso de cubrebocas para ingresar. Únicamente tiene que venir la persona que se va a atender, a excepción de un menor de edad, quien debe ser acompañado por una sola persona, ya sea su madre, padre o tutor. Esta fue la cápsula Lo que debes de saber. Nos vemos hasta la próxima. Es momento de despedirnos. Muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos en este nuevo capítulo de Sensor UABC. Te recordamos que puedes sintonizarnos todos los domingos a la 1:30 de la tarde por Síntesis TV. Y si te llegas a perder del estreno, todos los miércoles a las 11 de la mañana puedes encontrarnos en el mismo canal en la repetición. También te recuerdo que nos puedes seguir en nuestras redes sociales y nos encontramos tanto en Instagram como en Facebook como Sensor UABC. Y si te perdiste algún episodio de la temporada pasada, también tenemos canal de YouTube y nos puedes encontrar con el mismo nombre, Sensor UABC. Esto fue Sensor UABC, Detectando el quehacer universitario.